Hablaremos esta noche de Héctor Berlioz, que fue el primer compositor importante en la historia de la música que no se destacó por su condición de prodigio, de niño dotado, ¿no? Nunca aprendió a tocar bien ni un solo instrumento. A lo sumo conseguía arrancar algunos acordes a la guitarra o entonar unas pocas notas con la flauta, en fin. No se sabe mucho acerca de la niñez de Berlioz, que vivía en Saint-André, en Isère, donde nació el 11 de diciembre de 1803, por eso es el Día del Tango. Pero es evidente que recibió una educación musical bastante precaria. Su padre era un médico, trató de educar bien al niño, pero en el campo de la música no podía ayudarlo mucho, ¿no? Recibió algunas lecciones de clarinete, pero eso fue más o menos todo. El padre en realidad quería que el hijo fuera médico. Contaba, sin embargo, Berlioz con un factor que lo favorecía y era la inteligencia y el genio. Si bien carecía de oficio, su imaginación podía convertir esa ventaja, o mejor dicho, ese defecto en una ventaja. De manera que se convirtió en el primer romántico francés y en el primer exponente auténtico de lo que Europa denominaría después la música del futuro. Y no solo fue el primer romántico francés auténtico, sino también el primero de los románticos de la música del mundo entero, porque fue incluso anterior, en pocos años, a Chopin o a Schumann. Era un revolucionario natural y el primero de los vanguardistas conscientes. Él sabía que estaba inaugurando nuevos caminos. Tenía una tarjeta de vanguardista. Aportaba a la caja de vanguardista. Y era naturalmente un hombre original en todos los aspectos. Quebró el sistema musical que se había establecido en Europa. Después de Berlioz, la música nunca volvería a ser la misma, pero ese es un lugar común que se dice, ¿no? Hay un antes y un después de fulano y de mengano. Sí. La música nunca vuelve a ser la misma después de cada día, porque se van incorporando nuevas invenciones, se van desechando otras y así. Su padre lo había enviado a París con el propósito de que estudiara medicina, como se ha dicho. Bueno, Berlioz detestaba la medicina y enseguida huyó de la facultad donde lo habían mandado. Y no fue necesario que pasara mucho tiempo para llegar al punto en que fue cautivado por la música y decidió dedicarse a ella. Durante la década de 1830, digo yo en otro orden de cosas, la orquesta clásica rara vez contaba con más de 60 ejecutantes. Bueno, ahora también. Berlioz, que fue un gran innovador de la orquesta en la historia, tenía en mente una orquesta ideal, la única orquesta que según él podía ejecutar acabadamente su música. En 1825 había reunido una orquesta de 150 músicos, pero eso era nada comparado con la orquesta de sus sueños. Él tenía pensado incluir 467 instrumentistas, a los que se agregaría un coro de 360 ñatos. Además de las 242 cuerdas, debía incluir grupos de 30 arpas y 30 pianos. 16 cuernos franceses y una variedad exótica de instrumentos de percusión. Bueno, no cabe extrañarse entonces de que sus amigos lo consideraran un hombre poco práctico y sus enemigos un loco. La Sinfonía Fantástica fue la primera obra importante de Berlioz. La terminó en 1830, antes de diplomarse en el Conservatorio de París. Y aquí aparece, una vez más, el problema de la música de programa. Porque la Sinfonía Fantástica fue la primera gran obra
de música programática. ¿Qué es la música programática? Bueno, la música que cuenta una historia. Hemos hablado muchísimo aquí de esa posibilidad. Hemos hablado de Hanslick, que fue aquel crítico que decía que la música no significaba nada, que es lo que pensamos nosotros también. Pues bien, si bien existían muchos precedentes de obras programáticas importantes, incluso hasta Bach había escrito una pieza que, según decían, tenía como tema la muerte de un hermano muy amado. Son temas desde lo instrumental exclusivamente. Instrumentales. Se llaman sí. de programa porque vienen con un programa, Claro. que dicen, en el programa que te dan, dicen. Ahora, si a vos no te lo dan, no sabés, No sabe. evidentemente. ¿Cómo escucha uno la música de programa? ¿Es necesario tener siempre presente la anécdota? ¿Puede desecharse el relato y escucharse la música como un fragmento meramente musical? Bueno, Hanslick había hecho muchísimos chistes al respecto, incluso cambiar las letras de momentos operísticos muy tristes, cambiarlas por versos cómicos, y resulta que la letra funcionaba, que la música funcionaba igual. Durante más de un siglo persistió esa polémica entre los estetas. Pero además, en este caso, en el de la Sinfonía Fantástica, sucedió algo que también es un argumento en contra de la música del programa. Berlioz utilizó fragmentos musicales que ya los tenía compuestos desde antes, con otros fines, y era música que no tenía nada que ver con el que después fue el programa de la Sinfonía Fantástica. Por lo tanto, ¿qué es lo que distingue a la música de programa? Bueno, qué sé yo, no se sabe. Todos escuchan la música a su modo, ¿no? Quizá los oyentes menos preparados, menos cultos, tienden a ver imágenes en todo tipo de música. Por ahí el profesional escucha de distinto modo, se concentra más en las formas, en las líneas, en el contorno, y con bastante frecuencia ignora todo lo que significa un programa, sea cual fuere el tipo de música. Lo que pasa a veces también desde la apreciación musical, yo los que enseñan apreciación musical a quienes no son músicos, se insiste mucho en eso. Insisten mucho en esa. Sí, que y ahora los violines le responden Fíjense, parecen las olas del mar. Sí, eso. Bueno, qué sé yo. Yo no sé si está bueno eso. Y la guerra. Y la guerra, y ella y ahí que tienen viene... los timbales, Sí. y bum, 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 es el ejército ruso que avanza Sí, señor. sobre Polonia. Bueno, qué sé yo. Pero en la Sinfonía Fantástica parece que Berlioz expresó sus fantasías de amor, y el factor que las desencadenó fue su relación con la actriz irlandesa Harriet Smithson. Estaba enamorado, pero de un modo absolutamente patológico. Ella estaba en un teatro de París, hacía Shakespeare, y él le iba a ver todas las funciones, y entonces le mandaba cartas. Nunca se dio a conocer, pero sí le mandaba cartas de enamorado. Lloraba en presencia de sus amigos, desaparecía en los campos que se extendían alrededor de París, y sus amigos lo tenían que ir a buscar porque pensaban que se iba a suicidar, etcétera, etcétera. Berlioz escribía acerca de su angustia, su interminable, inextinguible pasión, su cuerpo estremecido de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nació el programa de la Sinfonía Fantástica, que es la historia de un enamorado que va pasando por distintos lugares que le permiten a Berlioz sacar los instrumentos, ¿no? Hay un pastor que toca una flauta, otro que le contesta, hay una marcha hacia el cadalso, hay un vals, hay un leitmotiv que es el motivo de la amada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta chica, Harriet, no le daba mucha bolilla, pero en realidad ni siquiera lo conocía. No habían llegado a encontrarse.
solamente recibía sus cartas y estas cartas la asustaban mortalmente. Pensaba que el tipo estaba loco y no quería verlo, ¿no? Y Berlioz iba todos los días. Parece que cierta vez la vio en escena en brazos de un actor que hacía el papel de su amante y pegó un grito y salió corriendo del teatro. De todo esto surgió la Sinfonía Fantástica y la estrenó en 1830 y yo creo que el día del estreno se conocieron. El día del estreno se conocieron con esta chica y contrariamente a lo que suele ocurrir, después de 6 años de asedio, Berlioz se casó con ella. En el intervalo hubo algunos episodios interesantes, por ejemplo, él se enamoró de María Mocche, que creo que era una pianista, ¿no? Creo que había ido a Roma, Berlioz, y por un momento se olvidó de Harriet y su nuevo amor fue esta chica, María Mocche, que era una pianista muy talentosa. Pero se enteró de que María se había casado nada menos que con Monsieur Pleguiel, el fabricante de pianos. Ah, mire. El fabricante de pianos, aquel que le fabricaba los pianos o que le proveía de pianos a Chopin y a Liszt también. El más famoso de los fabricantes de pianos de aquel entonces, ¿no? Bueno, y después Berlioz no estaba tan enamorado como de Harriet y entonces enseguida se le pasó. Inmediatamente regresó a París, no olvidemos que estaba en Roma, y al año siguiente de este regreso, fue en 1833, se casó con Harriet. Ahora, lamento decir que según se vio después, la mina era una arpía, le hizo la vida imposible, finalmente se convirtió en alcohólica, los dos peleaban como perro y gato, entre disputa y disputa, Berlioz se zambullía en la vida musical europea y muy pronto se convirtió en el líder de la vanguardia, ¿no? Era una serie muy original de partituras, Haroldo en Italia, el Requiem, Romeo y Julieta, la condenación de Fausto, etcétera, etcétera. Esas son las obras principales. También hay producciones corales, canciones, material de toda clase. Este que habla nunca ha sido muy entusiasta de Berlioz, pero evidentemente era un hombre de gran talento, ¿no? Pero siempre vivió con continuas dificultades hogareñas, así que se consiguió un amante, era una cantante de segunda clase llamada Marie Rocío, y bueno, después Harriet murió en 1854 y él se casó con su amante, Marie Rocío. También tuvo problemas con sus colegas, con el público francés. Los músicos de la antigua escuela se oponían a las innovaciones de Berlioz o las ignoraban. Había un director, Habeneck, con quien tenía toda clase de peleas, ¿no? Uno que le dirigía los estrenos y cometía a veces errores históricos. Y algunos han dicho que Habeneck saboteaba. Lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito. Hay un estreno de una obra que le habían encargado a Berlioz, que era el Requiem. Se lo habían encargado como homenaje a los caídos en la Revolución de 1830. Y se estrenó con la dirección de Habeneck. Y bueno, no podía hacer mucho tampoco Berlioz porque era oficial todo, y todo lo manejaban los tipos que le habían hecho el encargo, así que a Habeneck se lo habían encajado. Y Berlioz habla Berlioz ahora, dice: yo supervisaba el grupo de tímpanos detrás de Habeneck, a los que él no podía ver. Cuando llegó el momento en que los instrumentos debían unirse al tumulto general, Habeneck bajó su batuta
y después de extraer calmosamente una cajita de rapé, procedió a sacar una pulgarada. Sacó un poco de rapé de la caja, ¿no? Dice Berlioz: yo había estado vigilándolo, y en un relámpago giré sobre mis talones, me puse delante de él, delante del director de Habeneck, y alargando el brazo marqué los 4 grandes compases del nuevo tiempo, ¿no? Las bandas me siguieron, dice, y todo estuvo en orden. Cuando, con las últimas palabras del coro, Habeneck advirtió que estaba salvado, dijo: Dios mío, si usted no interviene estábamos perdidos. Lo sé, contesté. Eso es lo que cuenta, claro, Berlioz. Lo que cuenta Berlioz, ¿no? Hay algunos historiadores como Ernest Newman que dudan de que el incidente se haya sucedido, pero se equivocan, porque hay muchos que mencionan el error de Habeneck, y Berlioz hasta el último de sus días creyó que no era un error, sino que Habeneck había intentado sabotear. Durante la última parte de su existencia, Berlioz se dedicó muchísimo a la dirección orquestal, ¿no? Y tomó la batuta porque en realidad nadie parecía capaz o deseoso de dirigir la música que él había creado. Y bueno, y así siguió él dirigiendo. Marie también murió, y también murió el único hijo que él tuvo. Enfermo y deprimido, pasó la última parte de su vida esperando la muerte en un pequeño apartamento a que él mismo llamaba la cueva de Calibán. Intentó aliviar su dolor físico y emocional tomando opio, y murió el 9 de marzo de 1869. En el velorio se tocó música de Cherubini, de Gluck, de Mozart, y un fragmento de este Requiem del que hablábamos recién, ¿no? Que era del mismo. De acuerdo con las noticias periodísticas, el camino hasta el cementerio de Montmartre estaba bordeado por un público considerable. Este era Héctor Berlioz, un gran músico y un gran enamorado, Atención a aquellos que van a los teatros a molestar a las actrices, porque a veces da resultado y uno se casa con ellas. Ahora, bastante llamado al sufrimiento, ¿no? Porque sufrió antes, durante y después. Sí, es verdad. Con este amor. Sí, con Harriet. Sí. Sí, sí. Bueno, ese es el amor, loco. Sí, no es una kermesse esto. Por eso yo creo que hay que hacerle caso a nuestro discotecario, que cree que es preferible que uno se ahorre los sufrimientos del amor, del matrimonio y aún del noviazgo. Pero no puede vivir así, señor. Bueno, vamos a escuchar entonces, como un consejo tardío hacia Héctor Berlioz, la canción que va a cantar Miguel de Molina y que se llama Compuesto y sin novio.